Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvingudes i benvinguts a tota la nostra audiència. Un plaer poder retrobar-nos aquest dijous. Ens acompanya ja el nostre col·laborador sobre política mexicana, Leonardo Alvarado, que ens porta, com sempre, un anàlisi imprescindible de la nostra actualitat, i a la nostra queridíssima amiga i convidada, Mercedes Schultz Manaut, que ens parlarà sobre pintura. La pintura de José Manaut, artista valencià. És tot un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Donem pas ara mateix a Leonardo, que ens porta l'anàlisi de l'actualitat de Mèxic, un tema sempre intens i clau per entendre el moment que viu el país. Hola, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes, con la gente de Rap. Y qué bueno tenerte por acá, a nuestra entrañable amiga. Seguramente traerá un tema muy interesante. Endavant, Leonardo, quan vulguis. Pues bueno, muchas cosas han pasado en estas semanas, como suele suceder siempre en esta agenda. Desde luego el tema que está resonando por todos lados tiene que ver con la guerra comercial iniciada por el presidente Trump y lo complicado que ha sido para México poder sortear todas estas amenazas. Pero bueno, estamos llegando a 5 meses, los primeros 5 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum, con un 85% de aprobación a nivel nacional, lo cual es francamente muy impresionante, algo muy difícil de lograr en cualquier parte del mundo. Incluso la revista Bloomberg la nombró hace algunos días como una de las mujeres más poderosas del mundo. No sé si lo sea, pero definitivamente ha podido sortear con maestría, podríamos decir, todas estas amenazas que hemos recibido de parte de los Estados Unidos, particularmente por el tema comercial. Y ha logrado algo francamente significativo, porque parece menor cosa el haber logrado suspender los aranceles por un mes más. Pero eso nos lleva a una circunstancia muy distinta, porque de acuerdo con la política del presidente Trump, a partir de abril entrarían en vigencia aranceles recíprocos. Y si nosotros nos vamos a pie y juntillas de lo que dice el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos y con Canadá, pues nosotros no tenemos aranceles recíprocos, lo cual querría decir que el tratado como está quedaría en vigencia y seguiríamos operando como hasta ahora, y sería francamente un logro enorme, lo cual no quiere decir que para el 26 no venga necesariamente una negociación, y una negociación que va a cambiar radicalmente el estilo del tratado y el propósito, lo cual también podría ser una gran oportunidad para México. De hecho, el domingo la presidenta convocó a una enorme concentración en el Zócalo, la plaza mayor de la ciudad, en la que habló de varios temas, pero principalmente quería hacer sentir al mundo, no solo a los mexicanos, sino al mundo, de un sentido de unidad, de un sentido de cohesión ante las adversidades provenientes del exterior. Habló de la soberanía, habló de la capacidad que tenemos para reponernos de diferentes retos que hemos experimentado, sobre todo en los últimos años, no se diga a partir de la pandemia. Pero claro, pues es una retórica muy triunfalista en cierto sentido, aunque tenemos que reconocer que hay una serie de retos dentro del país que siguen siendo francamente muy complicados de resolver. Y vivimos en ese momento un asunto que parece menor, pero que quizá pudiera tener otras implicaciones. Cuando la presidenta de la República llega a la Plaza Mayor y se dirige hacia el templete, en el camino se topa con, digámoslo así, los altos dirigentes del partido Morena en el pasillo. Sin embargo, estos están tomándose una foto y no la ven pasar. No se dan, no, de repente ahí el hijo de Andrés Manuel voltea y la ve, y también Luisa María Alcalde como que la quiere saludar, pero claro, la presidenta pues iba en su camino. Estaban ahí los coordinadores de las cámaras, tanto diputados como senadores, y un gobernador
un exgobernador no necesariamente de gran reputación, ¿no? Y que no, hay muchas cosas que elaborar ahí, puede ser algo simplemente irrelevante, que no tiene mayor importancia, pero sí nos habla como de esta distracción. Uno podría extrapolar y hasta llevarlo a otros términos, esta distracción que tiene el partido en el poder de su compromiso con el pueblo de México. Porque si vemos bien las iniciativas de la presidenta Sheinbaum y de por qué ha logrado el nivel de reconocimiento que tiene que ver por un trabajo. Yo siento que la presidenta está haciendo un trabajo muy comprometido y genuino. Sin embargo, en su partido no parecieran estar totalmente sintonizados con este asunto y están pecando, por decirlo así, de lo mismo que ha pecado el resto de la clase política mexicana, ¿no? Estas rebatingas de poder, estos construcción de silos que buscan cierto oportunismo, etcétera. Pareciera que eso no está erradicado del todo en Morena. Hay morenistas muy genuinos, pero hay muchos otros que pudieran calificarse de arribistas. Y se notó en que recientemente se aprobó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para eliminar el nepotismo y la reelección en cargos públicos hacia el futuro. La propuesta original era para que entrara en vigencia el 27, pero Morena, con sus aliados, ¿no? Tuvo que negociar para que esa ley entrara en vigencia hasta el 2030, abriendo la oportunidad, sobre todo para el estado de San Luis Potosí, que viniera un recambio, pues no necesariamente alineado con lo que proponía la ley, ¿no? Entonces esto nos habla de que el tema de cómo se está manejando el partido en el poder es digno de tomarse en cuenta porque puede marcar una diferencia muy importante en cómo termine el sexenio de la presidenta Sheinbaum y de todos los proyectos que están en pie y que van a requerir de gran esfuerzo de parte de todos, ¿no? La presidenta habló de soberanía y habló del Plan México ahí en el Zócalo. Por cierto, un día antes había mandado un mensaje importante a las mujeres porque tuvimos la conmemoración del 8 de marzo y la presidenta publicó un decálogo de las iniciativas con la que estaría apoyando a las mujeres. Algo interesante que vino ahí fue la reactivación de las instancias infantiles que el presidente López Obrador eliminó porque pensaba que no servían para nada. Y aunque había demasiada corrupción ahí metida, pero sí tenían una contribución importante en lo que se conoce la economía de cuidados, ¿no? Y en el cual de las mujeres están hiper involucradas por una serie de razones, incluso que se acusan cuando se critica al marco patriarcal en el que hemos vivido muchos años, ¿no? Entonces, la presidenta va a necesitar mucho apoyo. El tema de seguridad no está fácil, el tema de seguridad está muy complicado. Se han descubierto en Jalisco y en otros estados auténticos centros de exterminación, ¿no? Utilizados por el crimen organizado para reclutar jóvenes y para deshacer o deshacerse de restos humanos víctimas de todos estos crímenes, ¿no? Entonces, ese es un tema complicado que para la presidenta Sheinbaum le llega por dos frentes, porque los Estados Unidos le están exigiendo muchos resultados en el combate al narcotráfico, cosa que no está fácil. El secretario Harfuch estuvo reunido con gente del FBI para compartir planes de trabajo y mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas del orden. Entonces está haciendo algo, pero internamente también tenemos muchos retos. El tema de la reforma al Poder Judicial parece súper importante, pero también que se está quedando corta, porque ahora con estos descubrimientos estamos viendo cómo las fiscalías locales no están logrando la coordinación que se necesita, y paradójicamente el trabajo del secretario Harfuch ha expuesto esto aún más, ¿no? Porque él es alguien que sí se ha abocado mucho a trabajar en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, desde el más local hasta el federal, y ha dejado en evidencia muchas fiscalías que o no hacen su trabajo porque son francamente inoperantes,
o por corrupción o por falta de capacidad o incluso porque están rebasadas por el tamaño del problema, como puede ser el caso de Jalisco o el caso de Guanajuato, ¿no? Donde estos crímenes han aumentado de manera muy impresionante, ¿no? A lo largo de muchos años, no nada más de ahora. Entonces, pues sí, vamos a requerir ahí mayor cohesión. En el Zócalo estuvieron presentes prácticamente todos los gobernadores del país, independientemente del partido que fueran. Hubo muchos empresarios ahí comprometidos también. Entonces, en ese sentido, pues bien, ¿no? Pero los retos no cesan, ¿no? Vemos cierta desaceleración de la economía mexicana. Desde luego, la actitud del gobierno de los Estados Unidos le está pegando a la economía mundial. Ya los analistas prevén que este año vamos a entrar en una recesión, lo cual tiene implicaciones muy fuertes para el sostenimiento de los trabajadores, ¿no? Y este plan de la presidenta Sheinbaum, del Plan México, pues adquiere un reto todavía mucho más grande porque quién sabe si vaya a poder generar los trabajos que dice que va a poner, ¿no? Y para, no sé si para colmo o para endulzar un poco el asunto, tiene la renuncia al secretario de Hacienda, ¿no? Un secretario de Hacienda bueno, se quedó un poco a regañadientes, un hombre con una gran reputación entre la comunidad financiera y que deja a uno de sus alumnos, por decirlo así, o uno de sus colaboradores, pero que pues no sabemos si este sea el secretario de largo aliento que necesita la presidenta para llevar a buen término su mandato, porque además ha habido una enorme resistencia por parte del gobierno desde épocas del presidente López Obrador a la propuesta de una reforma fiscal que a todas luces parece ser ya indispensable, ¿no? Si no, no vemos de dónde va a salir el dinero para todos estos proyectos. Y hay que recordar que en términos de soberanía, pues sí, vamos a decirlo así, respondido con dignidad a las presiones del gobierno norteamericano, pero tenemos carencias energéticas y alimentarias muy importantes que no vamos a resolver en un par de meses, ¿no? Esto requiere mucho trabajo, inversión. Así que bueno, pues enhorabuena por el reconocimiento de la presidenta, pero queda muchísimo trabajo por hacer hacia adelante, ¿no? Leonardo, me gustaría conocer tu opinión un poco orientada en este sentido sobre cuáles son las estrategias que podría adoptar México para reducir su independencia de los mercados, del mercado norteamericano y minimizar, no sé, el impacto de los aranceles en la economía. Mira, lo que se alcanza a ver es que eso no se puede resolver en corto tiempo. Incluso los propios norteamericanos lo están experimentando, ¿no? Ya hay algunas automotrices que han decidido mover, no la fábrica, pero sí la producción de algunos modelos que estaban produciéndose en México, a ser producidos en Estados Unidos para tratar de aminorar el efecto de los aranceles. Y el problema que tenemos es que las economías de Estados Unidos y México han crecido francamente como si fueran hermanos siameses. Entonces, separarlas no va a ser fácil. Tenemos una invitación para participar en los BRICS, lo cual también tiene una sensibilidad geopolítica muy especial en estos momentos. Estamos viendo qué va a pasar con el plan de pacificación en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo último que quieren a los Estados Unidos es ver a México involucrado en los BRICS, ¿no? Entonces, la presidenta Sheinbaum planteó la idea de hacer una integración regional total, ¿no? Que haría que el continente americano se convirtiera en una de las regiones más poderosas económicamente hablando. Entonces, sí hay opciones, hay la posibilidad. México es uno de los países que más tratados comerciales tiene alrededor del mundo, pero tiene, por ejemplo, una relación muy deficitaria con respecto a China. Y evidentemente el Tratado de Libre Comercio actual prohíbe que vayamos a tener un acuerdo de libre comercio con China. Y tampoco, no sé si sea la solución, porque la sobreimportación de productos chinos le ha pegado muy fuerte a la industria local mexicana. Entonces, no está fácil la diversificación. Vamos, en resumen, oye, nos tenemos que diversificar, no hay duda de ello, lo tenemos que hacer, pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo?
tiene un punto clave ahí. Ya hemos visto otros países, como por ejemplo la propia Gran Bretaña, que salió en el Brexit, y uno de sus grandes problemas, que prácticamente la metió en una recesión muy profunda, fue que no tenía tratado de libre comercio con muchísimos países, ¿no? Y este tema de sustituir importaciones no es algo que haces de la noche a la mañana, así que yo estaría, yo estaría muy satisfecho si al final ¿cómo se llama? Del sexenio de la presidenta Sheinbaum, nuestra relación comercial estuviera más diversificada y no tan dependiente de los Estados Unidos, pero por lo menos el sexenio para que eso lo veamos funcionar, ¿no? Doncs moltes gràcies, Leonardo, per aquest anàlisi, per portar, com sempre, temes rellevants de l'actualitat mexicana. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. El 8 de març passat, Dia Internacional de la Dona, els carrers i les xarxes es van omplir de veus que exigien justícia, equitat i la fi de la violència de gènere. Tanmateix, poc es va parlar de la dona indígena i de les seves lluites, que són constants, diverses i moltes vegades invisibilitzades. És per això que avui vull dedicar aquest espai a aquest tema que mereix atenció i visibilització. I aquesta col·laboració es titula precisament La dona indígena i el feminisme, una lluita pròpia i diferenciada. El feminisme occidental, amb els seus discursos i estratègies, no sempre representa les realitats de les dones indígenes. Per a elles, la lluita no és només contra el patriarcat, sinó també contra el racisme, el colonialisme i la destrucció dels seus territoris. La seva experiència està marcada per una història de resistència davant de sistemes d'opressió múltiples que les han relegat tant dins de les seves comunitats com a la societat en general. L'antropòloga i activista maya guatemalenca Aura Cumes ha denunciat com el feminisme hegemònic ha tendit a invisibilitzar les dones indígenes i les seves lluites. Cumes assenyala que les dones indígenes no es poden pensar únicament des de la categoria de gènere, ja que la seva opressió està travessada per la colonialitat del poder i el capitalisme, estructures que sotmeten no només pel fet de ser dones, sinó també per ser indígenes. Aquesta doble marginació es tradueix en diverses violències com l'explotació laboral, en condicions de servitud i la negació de la veu als espais de decisió política, entre d'altres. Un dels principals qüestionaments que Cumes planteja és que el feminisme occidental, perquè se centra principalment en l'alliberament individual, moltes vegades no comprèn que per a les dones indígenes la lluita no és només personal, sinó també col·lectiva i territorial. El concepte d'autonomia per a elles no es limita a decidir sobre el propi cos, sinó que està profundament vinculat amb la defensa de la seva comunitat, de la seva llengua i de la seva relació amb la natura. Per això, moltes vegades la seva resistència s'expressa en la lluita contra megaprojectes extractivistes, en la revitalització de les seves llengües maternes i en la preservació dels seus coneixements ancestrals, aspectes que el feminisme tradicional poques vegades incorpora a la seva anàlisi. A més, Cumes enfatitza que no hi ha cap pensament feminista indígena, sinó que hi ha diferents posicions i plantejaments segons l'experiència personal de cada dona. Les dones indígenes no són un grup homogeni, sinó que cadascuna enfronta la seva realitat d'acord amb el context, la història i la comunitat. D'aquesta manera, mentre que algunes ens poden identificar amb certs corrents feministes, altres prefereixen rebutjar l'etiqueta mateixa de feminisme perquè la consideren una categoria imposada des del pensament occidental. Cumes també assenyala que l'identitat que constitueix cada diferència i en què el feminisme occidental i hegemònic sosté la idea d'una opressió comuna a totes les dones no és igual per a totes, perquè encobreix desigualtats, inequitats i injustícies diferents. No totes les dones tenen els mateixos problemes, ni les mateixes experiències, ni la mateixa història. No totes les lluites són la mateixa lluita contra el patriarcat. Mentre que
Per algunes dones la prioritat pot ser la violència de gènere dins de les seves comunitats, per a d'altres ho és la defensa del seu territori davant de l'amenaça de la despulla. En aquest sentit, insistir en una única visió feminista universal invisibilitza les lluites particulars de les zones indígenes i en reforça de noves formes d'exclusió. Les zones indígenes han desenvolupat les seves pròpies formes de lluita on el feminisme s'entrellaça amb la defensa del territori, l'autonomia comunitària i la supervivència cultural. La seva resistència es manifesta en la seva participació en moviments de defensa de l'aigua, la terra i la llengua, entenent que la seva opressió no pot analitzar-se de manera aïllada, sinó en el context d'un sistema que ha intentat esborrar la seva existència durant segles. Com assenyala Cumes, les dones indígenes no necessiten que el feminisme occidental els ensenyi com alliberar-se. Elles tenen les seves pròpies formes de lluita arrelades a les seves pròpies històries i coneixements. Reconèixer això és fonamental per construir un feminisme realment plural, que no imposi les seves categories, sinó que escolti i respecti les veus dels que han resistit per segles des dels seus camins. La veritable solidaritat no és parlar per elles, sinó obrir espais perquè parlen per si mateixes. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I ara sí, arriba el moment de saludar i donar la benvinguda a l'Almendra Schulz. Potser aquest nom soni una mica estrany a la nostra audiència, però per les amigues que la coneixem pràcticament des de la nostra infància i l'adolescència al Col·legi Madrid, Mercedes sempre ha estat Almendra. I és un veritable plaer que hagis acceptat, Almendra, aquesta invitació per acompanyar-nos avui i poder parlar dels artistes plàstics de la teva família materna valenciana, en particular sobre José Manaut. Benvinguda, Almendra. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias y mucho gusto por estar con ustedes. Almendra, háblanos un poco sobre esta estirpe artística de pintores, de artistas plásticos de tu familia materna. Sí, yo creo que todo esto viene de mi bisabuelo, Miriam. Él estuvo muy empapado en el arte, en la cultura. Él era amigo, era amigo de Sorolla, era pues de varios pintores de la época. Pero más que nada de Sorolla, eran muy amigos también. Vivió con él una temporada cuando hubo problemas en Valencia, estuvieron en Madrid y bueno, él realmente fue el que comenzó toda esta parte artística. Él era una persona también, estuvo exiliado, también él era abogado, él también trabajó en un periódico de izquierda, con Blasco Ibáñez, amigo de él también. Y por supuesto los hijos fueron igual, ¿no? Él tenía 2 hijos, José Manaut, el pintor, y mi abuelo, que también era escultor y pintor. Y la hermana de ellos, que también se quedó en España, era pintora. Entonces ahí hay toda una corriente, pero bueno, y muy buenos. Y José Manaut fueron 4 hermanos, de los cuales José Manaut fue militante de la República y del Partido Comunista en el momento más peligroso que había en ese momento, ¿no? Con el franquismo, al igual que mi abuelo y mi bisabuelo. Entonces el tío José, el pintor, que ahora tiene un museo y ahora realmente ha tenido mucho auge en varios países de Europa y sobre todo en España, él estuvo desterrado por comunista, por estar, pues ahora sí que siempre con actividades relacionadas con la izquierda republicana. Entonces tuvo que irse, primero se fue a París a pintar, lo invitaron a una beca y todo, y regresó, porque era tan bueno que, él fue a aprender acerca del impresionismo. Cuando regresa se cuenta con todo que ya estaba el franquismo y él estaba muy comprometido como comunista, ¿no? Él era miembro y tenía un puesto importante en el Partido Comunista. Entonces lo destierran 6 años y un día a Durango. Estuvo desterrado mucho tiempo
Y después de ese tiempo que, bueno, pues dejó hijos, dejó esposa y pues como sea se mantenían, regresó a Madrid y pues siguió combatiendo, ¿no? Siguió también ahí y lo volvieron a meter y estuvo en la cárcel de Carabanchel. En la cárcel estuvo pues confinado más de un año y en la cárcel hizo muchos dibujos. Él comenzó a esconder sus dibujos y pintaba con otros artistas y él pintaba, ¿no? Y esculpía y pintaba y lo escondía. Y luego pues la esposa pues lo sacaba también a estas pinturas, entonces como que, y bueno, era muy bueno, ¿no? Porque aparte esta parte artística venía ya de haber estudiado en París, en Valencia, entonces, y bueno, pues entonces él realmente se la pasó en la cárcel mucho tiempo. Ya cuando él estuvo en la cárcel, mi abuelo con su padre y con su, bueno, mi abuelo y su hermano y su padre pudieron salir bueno, ya cuando acaba cuando realmente ya están perseguidos, los mandan a un campo de concentración a África. Entonces, pues que era gente muy comprometida, ¿no? Entonces los mandan a África y estuvieron un par de años en África y de ahí bueno, salieron en el último barco de Alicante al norte de África y en el Stanbrook, y de ahí pudieron ya pudieron salir en el último barco hacia otro campo de concentración y después a París, bueno, fue un lugar que se llama, no me acuerdo cuál, es un pueblito, es un pueblo que está en Francia. Pudieron tener el salvoconducto de Gilberto Bosques para subirse al avión perdón, el barco y llegar a México. Entonces, realmente estuvo la familia separada. Él ya no vio a su hijo, a José Manuel, ni a su hija. Y mi abuelo, que también era crítico de arte, también pintaba y esculpía, y el otro hermano que no era crítico de arte, sino, bueno, salieron hacia México, jamás volvieron a ver a su familia, ¿no? No hubo manera, no hubo dinero para regresar, siempre tuvieron ese gusanito, esa nostalgia para volver a España y no lo pudieron hacer, ¿no? Mi abuelo en México siguió esculpiendo, también estaba fundó mi bisabuelo la Casa Valenciana en México, la Casa Valencia en el centro de México, y ahí escribía, ¿no? Y mandaban artículos y había movimientos fuertes en México, sin embargo, pues no se pudo hacer nada por regresar, siempre tuvieron pues la nostalgia, ¿no? De ver a su madre, a sus hijos, a su esposa, y jamás pudieron lograrlo. Sin embargo, vivieron, ya después pues tenían un arraigo muy fuerte al México, ¿no? Como todos, y bueno, ya mi abuelo pintaba también en México, esculpía en México, pero pues sí, era un hombre triste. Siempre fue un hombre triste. Y eso quiere decir que entonces tu tío José Manuel se quedó en España. Él no vino a México nunca. No pudo ver y ya no se reencontró más con el padre ni con los hermanos. Con la hermana sí, porque la hermana vivía en Madrid, entonces con la hermana sí la veía. Y con los hijos, ¿no? Tenía Estela Manaut, que es la que lleva el museo José Manaut. ¿Y qué aspectos crees que hayan sido determinantes en términos de su obra, porque de su vida, bueno, más claro ni el agua, ¿no? Que hayan sido determinantes para consolidarlo como una figura importante en la pintura valenciana? Bueno, los dibujos que él hizo en la cárcel de Carabanchel marcaron mucho, ¿no? Las maravillas que hizo y él también se hace autorretratos maravillosos en la cárcel. Entonces eso marcó mucho esa etapa también, ¿no? Los dibujos que estuvieron escondidos en la cárcel de Carabanchel y luego fueron difundidos por la hija, por la familia, eran una maravilla. Y él después pintó mucho en la cárcel y también cuando estaba en Durango también que fue desterrado. Y después siguió pintando y creando y dio clases de arte y fue crítico de arte
crítico de arte en Madrid. Y lo marcó, ¿no? El estilo que tenía, la escuela que tenía, el haber estado siempre involucrado, de cierta manera empapado, porque como mi bisabuelo era amigo también de Sorolla, de grandes pintores, ellos están en el mundo del arte. Y él era un pintor maravilloso. Y ahí yo creo que fue donde se dio a conocer con sus pinturas en la cárcel. Y hizo mucha obra. Y justamente, ¿y en qué medida sus obras continúan siendo relevantes hoy? Pues se han dado a conocer en Madrid, en Valencia, le han dado mucha difusión, están dándole ya más difusión porque está un poco detenido. Entonces mi tía, la única hija que queda de José Manaut, es la que le está dando difusión con el gobierno de Valencia. Ella tiene un pequeño museo de José Manaut donde dan pláticas, donde tienen una obra maravillosa, tienen una obra preciosa y ahora le están divulgando más, no están haciendo más exposiciones en diferentes partes de Valencia y de algunos lugares cercanos a Valencia. Acaba de haber hay una que acaba en abril, que está en el museo. ¿Cuál es? El museo, es una exposición del Museo Nacional de Valencia. Sigue ahorita la exposición y va a estar, para quien esté escuchando, pues, en Valencia hasta abril. ¿Esta es la exposición que inauguraron ahora en febrero? No. Es la misma exposición de febrero es la misma exposición de febrero a abril. ¿Y Así tú no crees es. que haya posibilidades de que alguna vez se pueda traer obra de José Manaut a México, no sé, al Ateneo Español, algún espacio en donde pueda ser exhibida y conocida? Podría ser, bueno, yo no tengo obra, yo tengo obra de mi abuelo que era un gran pintor y escultor. Mis hermanos David tiene algo de obra de José Manaut y Marisol uno que otro. O sea, mis hermanos tienen uno que otro cuadro que eran de mi madre. Entonces sí hay poca obra en México, pero realmente sería maravilloso que se pudiera trasladar, ¿no? No es muy fácil, pero tampoco podría ser imposible, ¿no? Que se difundiera y se conociera más la obra de José Manaut. Entonces sería cuestión de investigar. Pues Almendra, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la rica trajectòria artística de la teva família Manaut. Ha estat un veritable plaer conèixer sobre el seu llegat i la influència que José Manaut en particular continua tenint a l'art valencià. T'agraïm enormement el teu temps. Gràcies, Almendra. Al contrario, muchas gracias, Miriam. Fue un placer. Gracias, Álvaro, y me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, Miriam. I ara sí, arribem al final d'aquesta emissió de Connexió Mèxic. Ens veiem dijous que ve. Fins aviat.